por consiguiente no es un adenoma diferenciado. Entonces, más que producir prolactina, tiene muy pocas células que producen prolactina, o a veces cuando son de gran tamaño, en realidad lo que hacen es provocar una desconexión entre el hipotálamo y la hipófisis, y de esa forma es que la prolactina puede elevarse ligeramente. También se puede dar en los adenomas que son predominantemente quísticos. Y la otra razón puede ser el efecto Hooke. Y el efecto Hooke se da cuando hay altos niveles de prolactina, que puede ser, por ejemplo, más de 5000. Y el problema más que todo es en el momento de realizar el ensayo inmunoradiométrico. Entonces, se saturan todos los anticuerpos de captura y los que emiten señal. Entonces, no se puede dar una adecuada señal de la cantidad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que pedir un efecto o un dosaje de la prolactina con dilución, ¿no? Para evitar eso. Entonces, acá tenemos los valores que les había mencionado en macroadenomas que pueden llegar a ser muy, muy altos, en microadenomas que pueden llegar a ser desde 50 hasta 120 más o menos de prolactina. Ahora, la otra causa que podríamos encontrar sería un defecto en la conexión que hay en el tallo, ¿no? Lo que les había mencionado es como una desconexión entre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, usualmente pueden darse cuando hay tumores hipotalámicos, como por ejemplo el craniofaringioma, o cuando hay metástasis por otros tipos de cáncer. Puede deberse también a enfermedades infiltrativas, como la sarcoidosis y la histiocytosis, o por ejemplo cuando hay un traumatismo encefalocraniano o cuando hay alguna cirugía, ¿no? U otros adenomas que son muy grandes y que provocan igual esta desconexión. Cuando sucede eso, los niveles de prolactina no van a ser tan elevados, ¿no? Pero como vemos aquí, por ejemplo, en la imagen, son tumores grandes, ¿no? Que se elevan. Esta parte de aquí donde se supone que es la silla turca y debe estar la hipófisis, ¿no? Entonces, hay tumores que se elevan hacia el hipotálamo, invaden toda esta parte, y ahí ya generan un efecto de desconexión. No necesariamente es que este sea un prolactinoma, porque es un tumor grande, sino que pueden elevar la prolactina debido a esa desconexión. Entonces, usualmente estos valores de prolactina tienen que ser menores de 200, ¿no? También tenemos hiperprolactinemia inducida por fármacos. Entonces, hay un gran número de fármacos que pueden producir elevación de la prolactina. Los que más pueden elevar la prolactina son los antipsicóticos, ¿ya? Risperidona puede llegar a tener valores de hasta más de 200 nanogramos por mililitro. El mecanismo es porque son antagonistas, pues, de los receptores de dopamina. Entonces, en el caso de los antipsicóticos, el incremento se da dentro de las primeras horas luego de la administración y retornan pues a un nivel normal en 2 a 4 días luego de la suspensión del tratamiento crónico. Entonces, si sospechamos que puede ser por eso, se puede intentar ello, si es que obviamente el retiro del antipsicótico no va a causar un daño al paciente. Entonces, el aumento, la cantidad de elevación de la prolactina va a depender del fármaco, ¿no? Por ejemplo, aloperidol no va a aumentar tanto los valores de prolactina y risperidona mucho más, ¿no? No todos los antipsicóticos dan este efecto. También hay que tener cuidado con la metoclopramida y la domperidona, obviamente, por el mismo mecanismo que tiene. La metildopa y la reserpina también pueden dar estos efectos. Y el verapamil, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar a los pacientes si toman algún fármaco adicional cuando tenemos un paciente con hiperprolactinemia. Entonces, los efectos de algunos fármacos pueden hacer elevaciones de prolactina desde 25 hasta 100 nanogramos por mililitro. Muy bien. Entonces, en este cuadro, eso es lo que quería mostrarles. Son varios tipos de fármacos que pueden elevar la prolactina y, bueno, si el paciente está usando esto y la elevación no es mucho, pues la causa es esa, ¿no? No es necesario buscar más. En otras causas tenemos, por ejemplo, la hiperprolactinemia idiopática, que en realidad son elevaciones no muy grandes del valor de prolactina, que puede ser de 20 a 100, sin una causa aparente, ¿no? Le hacen una resonancia al paciente, no hay tumoraciones. Entonces, a veces lo que sucede es que son adenomas muy pequeños, ¿no? Que de repente después, con el tiempo, recién van a ser detectables. Siempre descartar el hipotiroidismo, debido a que hay un aumento de la hormona estimulante de tirotropina, ¿no? Y eso también va a hacer que haya un aumento de la prolactina.
Entonces, en estos pacientes, usualmente la prolactina a veces es normal o ligeramente elevada, y una vez que corregimos el hipotiroidismo, se mejora todo. A veces, si usted tiene un paciente con un hipotiroidismo muy marcado, digamos, le hacen una resonancia, van a encontrar que la hipófisis puede estar un poco crecida, pero más es una hiperplasia, ¿no? No es un tumor. Hay que tener cuidado y diferenciarlo cuando uno ve la imagen. Los estrógenos también pueden aumentar los niveles de prolactina. Entonces, siempre hay que tener cuidado y preguntar si la paciente está utilizando algún tipo de anticonceptivo, ¿no? Ay, disculpa. También puede haber una mutación con la pérdida de función, pero que ya es una alteración mucho más rara. Y también hay que tener cuidado de que no haya lesiones en las mamas. Si es que hubiera, digamos, algún adenoma, tuberculosis en mamas, alguna lesión en pared torácica, también puede dar elevaciones ligeras de la prolactina. Y bueno, también tener en cuenta algunas alteraciones que podemos tener en el laboratorio, como la macroprolactina, que es una forma de prolactina diferente a la que usualmente nosotros vamos a usar en el laboratorio. Y en realidad es un agregado de prolactina y algunos anticuerpos y autoanticuerpos que hacen que este tamaño, esta prolactina sea mucho más grande, ¿no? Estos complejos se pueden detectar en el laboratorio, pero no van a generar clínica, o sea, no le van a causar problemas al paciente. Entonces, para evitar estos problemas, es importante que si sospechamos de eso, se tenga que pretratar el suero con polietilenglicol para precipitar la macroprolactina. Entonces, en el diagnóstico tenemos las manifestaciones clínicas que van a ser diferentes de acuerdo a la etapa en la cual esté la mujer. Son diferentes si es la premenopausia y la posmenopausia, y en el caso de los varones también hay síntomas diferentes. En el caso de la premenopausia, debido a que el aumento de la prolactina disminuye la hormona estimulante de gonadotrofinas, va a haber una disminución de los estrógenos a largo plazo. Entonces, son pacientes que tienen menstruaciones irregulares, dificultad para embarazarse, y eso puede provocar infertilidad, oligomenorrea y galactorrea. Entonces, si hay una paciente que tiene estos síntomas, tenemos que descartar hiperprolactinemia. Ahora, los niveles igual, entre más elevados sean, va a causar todavía más molestias. Si el nivel de prolactina no está tan elevado y es de 20-50, a veces solamente lo que va a causar es infertilidad. Pero si se empieza a elevar, puede haber amenorrea, oligomenorrea, y en casos mucho más severos, puede haber un hipogonadismo muy marcado, con síntomas de hipoestrogenismo, entonces con sofocos, con sequedad vaginal. Y además de eso, siempre hay que tener en cuenta que puede haber una disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, hay que tener cuidado cuando encontramos pacientes con esta patología. En el caso de la posmenopausia, pues ya la paciente en la posmenopausia es una paciente con hipogonadismo. Entonces, la paciente, pues obviamente no se va a dar cuenta por estos síntomas. Como no hay estrógenos, también es raro que haya galactorrea, ¿no? Entonces, más que todo, vamos a ver síntomas debido al adenoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber cefaleas, alteraciones de la visión, o también un hallazgo incidental en la resonancia, ¿no? En el caso de los varones, también podemos ver hipogonadismo de igual forma, porque el aumento de la prolactina va a disminuir la hormona estimulante de gonadotrofinas y esto va a disminuir la testosterona y la espermatogénesis, ¿no? Mm, Esto también se va a relacionar con la magnitud de la hiperprolactinemia. Entonces, en corto plazo, lo que va a ver el paciente es una disminución de la libido y de la energía, pero también puede haber una disminución de la masa muscular, del vello corporal, puede haber impotencia, y que puede mejorar con el tratamiento para la hiperprolactinemia. También puede haber osteoporosis, también puede haber infertilidad, ginecomastia, y también podría haber galactorrea, pero ya es mucho más rara, debido a que para que suceda eso tendría que haber cierto estímulo en los estrógenos, ¿no? Entonces, el problema, tanto en las pacientes postmenopáusicas como en los varones, es que debido a que los síntomas pueden ser muy larvados, a veces los adenomas que se encuentran pueden ser macroadenomas, ¿no? Debido a que no hay tantos síntomas.
Entonces, si tenemos la sospecha clínica, lo que tenemos que hacer es hacer un dosaje de prolactina. Si el aumento es leve, se debe repetir, ¿ya? Porque entre 21 y 50 usualmente puede deberse a muchas otras cosas, el mismo estrés, estimulación de la pared torácica, a fármacos, entre otros, ¿no? Siempre tener en cuenta el efecto Hooke y la posibilidad de que haya macroprolactinemia. Y si cuando uno lo repite, pues en los exámenes salen más de 40, de 50, podemos confirmar que hay una hiperprolactinemia. De todas maneras, hay que excluir algunas cosas, como excluir que haya gestación, excluir algún fármaco, siempre excluir hipotiroidismo y también los problemas renales pueden dar hiperprolactinemia. Una vez que hemos excluido todo lo que son causas extrahipofisiarias, tendríamos que buscar si hay algo en la hipófisis y eso se hace con una resonancia magnética. Además, si es que el paciente tiene alteraciones del campo visual o tiene cefalea o la prolactina es muy alta, también estaríamos sospechando de que haya un problema hipofisiario. Entonces, si fuera un tumor muy grande, un macroadenoma hipofisiario, siempre también hay que considerar ver cómo está la reserva de las otras hormonas, ¿no? Ujú. Y ver que no sea algún otro tumor que no fabrica prolactina, sino que sea todo por una desconexión, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ver, tenemos que tratar primero síntomas neurológicos, si el paciente está teniendo problemas de campo visual o cefaleas, o ya más raro que haya una hipertensión endocraniana y ello, los efectos del hipogonadismo y también si la paciente o el paciente busca tener hijos. Entonces, el tratamiento de primera línea para la hiperprolactinemia son los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Son muy efectivos, bajan la prolactina casi en el 90% de los casos y también disminuyen el tamaño tumoral. Entonces, el efecto de estos medicamentos es por la unión que tienen la cabergolina, que es el medicamento, a este receptor dopaminérgico y lo que hace es disminuir la síntesis y secreción de prolactina, ¿no? Entonces, la cabergolina, como les digo, es el fármaco más importante en este grupo. Es de primera línea, es muy eficaz y también tiene un perfil de efectos adversos favorable. Se utiliza una o dos veces por semana y es mucho más efectivo, tiene menos síntomas que lo que es la bromocriptina, ¿ya? Hay que tener en cuenta que a veces en altas dosis puede producir enfermedades valvulares, pero esto tendrían que ser dosis muy altas, que no usualmente no se utilizan tanto con los pacientes con hiperprolactinemia. La bromocriptina es el tratamiento de segunda línea. Y no se utiliza tanto porque no había tanta efectividad cuando antes se usaba, antes del uso de la cabergolina, ¿no? Hay una mayor tendencia también en las náuseas y se utiliza 2 veces por día. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento cuando uno tiene un microadenoma hipofisiario que está fabricando prolactina? Como son pequeños, los síntomas no son graves, pero principalmente lo tratamos para tratar el hipogonadismo. Por consiguiente, se trata más en pacientes premenopáusicas. La idea es normalizar los niveles de prolactina, restaurar la función gonadal y obviamente también resolver la galactorrea. Usualmente el tamaño tumoral no es que sea un objetivo de tratamiento, lo que nosotros queremos principalmente es que pueda haber una secreción normal de estrógenos. Entonces le damos cabergolina o bromocriptina. Luego de un mes se tiene que chequear cómo está la prolactina y si hay resolución de los síntomas o no. En el caso de los macroadenomas, no importa cuán grande sea el tumor o severos los síntomas neurológicos, inicialmente siempre se va a tratar con cabergolina. Eso es el primer tratamiento que le debemos dar al paciente. Luego de un mes se tiene que chequear nuevamente la prolactina y se debe subir la dosis si es que no se normalizan estos valores. Si hay una alteración del campo visual previo al tratamiento, se revalúa igual en un mes, porque la mejoría con el tratamiento ocurre a los pocos días, ¿no? En la resonancia siempre de control en 6 a 12 meses. Casi en la mayoría de pacientes, el tamaño del tumor disminuye a la par que está disminuyendo los niveles de prolactina. Pero igual la disminución del tamaño todavía demora semanas o meses, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestra prolactina normal y no hay cefaleas o síntomas visuales sin evidencia del crecimiento del tumor,
Se puede hacer controles cada 6 meses o cada año, pero hay que continuar todavía el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no tolera la cabergolina o la bromocriptina o no hay una adecuada respuesta, ¿no? Se podría intercambiar entre ambos. Y la otra posibilidad es la posibilidad quirúrgica, ¿no? O sea, hacer una cirugía transesfenoidal. Solo haríamos eso si es que el tratamiento con agonistas dopaminérgicos no es exitoso, ¿no? En el descenso de la prolactina. Entonces, puede ser también con mujeres con macroprolactinas gigantes de más de 3 centímetros que tienen deseos de fertilidad pronta, incluso si pueden darse cabergolina o bromocriptina, ¿no? Debido a que cuando la paciente se embaraza, igual vamos a tener, si es un macroadenoma hipoficial, tendría que continuar el tratamiento durante la gestación, ¿no? Entonces, sí, es más raro que lo mandemos a cirugía, ¿no? A este tipo de adenomas, pero igual podría ser una cirugía transesfenoidal que es segura, ¿no? Entonces, el problema siempre es que a veces no hay una exéresis completa y además estos tumores podrían recurrir. Obviamente también hay complicaciones de ese tipo de cirugías, ¿no? Y la tercera opción, ya un poco más alejada, sería pues la radioterapia, ¿no? No sé si es que son macroadenomas muy grandes, resistentes a tratamiento médico, pero no se utilizan de forma primaria, ¿no? El problema con la radioterapia es la posibilidad de que haya hipopituitarismo conforme va pasando el efecto. Entonces, como pueden ver en estas figuras, el tratamiento médico va muy bien en este tipo de tumores, ¿no? Pueden ser tumores bastante grandes y con el tiempo eso va disminuyendo. Muy bien, entonces, recuerden que el prolactinoma es el tumor que más vamos a ver de hipófisis y que su tratamiento de primera línea es tratamiento médico. No lo vamos a mandar a operar de antemano a un paciente con prolactinoma, ¿ya? Entonces, a diferencia de lo que vamos a ver ahora, la acromegalia, ¿ya? En el caso de la acromegalia, pues son tumores pituitarios que secretan hormona de crecimiento. Su prevalencia, pues, es un trastorno un poco más raro, con una prevalencia de 40 a 125 por millón y una incidencia de 3 a 4 nuevos casos por millón. Algunos estudios sugieren, por ejemplo, 13 casos por 100.000 habitantes. Su presentación es casi igual en hombres y mujeres y usualmente la edad media de diagnóstico es de 40 años. Entonces, dentro de la fisiopatología, de igual forma, si no hay una mutación en la proliferación de los somatotrófos, y esto hace que haya un mayor desarrollo de esta línea celular hipoficiaria, ¿no? Recuerden que la hormona de crecimiento es una hormona que se desarrolla más durante el sueño. Entonces, ¿cuáles las causas? La causa principal es un adenoma hipoficiario, ¿no? Entonces, un adenoma hipoficiario que fabrica hormona de crecimiento, como podemos ver acá. Entonces, al haber este aumento de la secreción de hormona de crecimiento, pues va a haber todos los efectos que vamos a ver a continuación. Mucho más raro es que haya secreción de hormona de crecimiento de forma extrahipoficiaria, como por ejemplo tumores de páncreas, linfomas, entre otros, ¿no? Y también podría darse que haya secreción de hormona de crecimiento, secreción de la hormona estimulante. Entonces, esto también está asociado con algunos tumores, ¿no? Que puede ser carcinoides bronquiales, también tumores pancreáticos, entre otros. Pero ya es mucho, mucho más raro. Entonces, la presentación clínica es un poquito más larvada y por consiguiente los síntomas van a progresar de forma insidiosa, ¿no? Por ello, el diagnóstico puede retrasarse más, hasta 7 a 10 años. Entonces, la mayoría de los tumores que se encuentran son macroadenomas en el momento del diagnóstico, ¿no? Es casi en el 77% de los casos, según este registro, y la cefalea es uno de los síntomas más comunes de presentación. Hay varios síntomas que podemos encontrar.
Por el mismo efecto compresivo del adenoma se puede encontrar cefalea, defectos en el campo visual, también puede haber hiperprolactinemia y la hiperprolactinemia puede ser por dos causas. Podría ser si es que el tumor es muy grande que cause una desconexión, pero también sucede que este tipo de tumores tienen también algunas células con mutaciones para la secreción de la prolactina, casi en un 25% de los casos. Puede haber hipopituitarismo debido a que si es un tumor muy grande va a dañar el resto de células. También podríamos encontrar hipotiroidismo, hipogonadismo, ¿no? Como síntomas. Dentro de los síntomas que podemos ver debido al exceso de la hormona misma de crecimiento, el aumento del tamaño de algunos órganos, engrosamiento de partes sacras, hiperhidrosis, puede haber acanthosis nigricans, papilomas cutáneos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, hipertensión, miocardiopatía. Estos pacientes también hacen diabetes mellitus, pueden hacer intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. También puede haber macroglosia, maloclusión de la mandíbula, alteraciones del sueño, entre otros. Podríamos también encontrar aumento del grosor del cartílago articular, artralgias, artritis. Y entre otras manifestaciones, pues también podría haber galactorrea, hipercalciuria, entre otros, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, es un paciente que tiene pues una acromegalia, podemos ver que hay un aumento del tamaño en las manos y también el aumento de lo que es la mandíbula y todos los rasgos característicos, ¿no? Entonces, el problema es que para que esto suceda, tiene que haber sido muchos años con ya el aumento del hormona de crecimiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos nosotros la sospecha, digamos, que este paciente tiene acromegalia. Lo que vamos a hacer es hacer un dosaje de IGF-1. Si este dosaje de IGF-1 es normal, no sospechamos de acromegalia, pero si vemos en el seguimiento empezar a aumentar más síntomas, podríamos volver a solicitar. Si este valor está elevado, lo que se va a hacer es una prueba de hormona de crecimiento como un test de tolerancia oral a la glucosa. Igual que hacemos el diagnóstico de diabetes, lo que se hace es dosar la hormona de crecimiento basal, se le da una carga de glucosa y de ahí se ve cuál es la respuesta de la hormona de crecimiento. Con esta carga de glucosa debería haber una supresión de la hormona de crecimiento. Si es que no hay una supresión de esta hormona de crecimiento, sospechamos ya que es una acromegalia, estamos ya con el diagnóstico y lo que hay que hacer es ubicar de dónde sale la hormona de crecimiento. Entonces va a ser una resonancia magnética y si hay una masa hipoficiaria, pues el diagnóstico es un adenoma hipoficiario secretor de GH. Si no hubiera nada de hipófisis, lo que hay que hacer es buscar en otros lugares con una tomografía. Entonces, ¿qué es la hormona IGF-1? Es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y es lo que induce la proliferación celular, ¿no? Entonces, este tipo de sustancia es muy alto durante la adolescencia, obviamente porque es la etapa en la que más se crece. Además, es los valores y los valores normales van a cambiar en cuanto al paciente, al sexo del paciente, a la edad también, ¿no? Entonces, esta IGF-1 puede estar suprimida, por ejemplo, en pacientes desnutridos, en pacientes con enfermedad hepática o diabéticos no controlados. Hay que tener en cuenta eso cuando hacemos o pedimos el examen. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de esta patología? Los objetivos de la terapia que se le va a dar a un paciente con acromegalia, primero es que tenemos que controlar los índices bioquímicos de actividad, controlar el tamaño del tumor, prevenir o mejorar las comorbilidades médicas y prevenir la mortalidad temprana. Como hemos visto, el paciente con acromegalia puede tener otras manifestaciones, puede tener problemas cardíacos por la miocardiopatía, puede tener problemas de apnea del sueño, también problemas de diabetes, y además de eso aumenta su riesgo de tener algunas neoplasias como el cáncer de colon. Entonces, hay que tener muy en cuenta todas esas complicaciones. Una vez que tenemos a un paciente que esté diagnosticado con acromegalia, en este caso el tratamiento de elección es la cirugía.
¿ya? Solamente si es que el paciente después de la operación no tiene una curación, podemos utilizar lo que es tratamiento médico. Y aquí tenemos los análogos de somatostatina, nuevamente lo que es la cabergolina y el pegvisomant, ¿no? Muy bien, y básicamente ese es el esquema. Si no hubiera mejoría ni con cirugía y tampoco tolera el tratamiento médico, nos podemos ir a lo que es radioterapia como una tercera opción de tratamiento. Entonces, la cirugía en estos casos es de primera línea. Es el tratamiento de elección definitivamente en los microadenomas, en los macroadenomas con síntomas, o en algunos casos, si es que el macroadenoma es muy grande, la idea de la cirugía es disminuir el tamaño y después con esto facilitar el tratamiento médico. El tratamiento médico consta de lo que son análogos de somatostatina. La somatostatina, recordemos que lo que inhibe es la secreción de la hormona de crecimiento. Existen de acción corta y de acción prolongada. La idea del tratamiento médico es reducir estos valores de la hormona de crecimiento y de IGF-1. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto está funcionando? Porque le hacemos dosajes de IGF-1 y la meta es que eso se normalice, ¿no? Además de ello, puede también ayudar a reducir el tamaño del tumor. Dentro de los efectos adversos que tenemos los síntomas digestivos, litiasis vesicular, caída de cabello, bradicardia. También puede aumentar los valores de glicemia o descompensar a pacientes diabéticos ya previos, ¿no? El otro tratamiento médico que tenemos son los antagonistas del receptor de hormona de crecimiento. El medicamento se llama pegvisomant, ¿no? Y reduce los niveles de IGF-1, pero siempre hay cierto miedo con este medicamento debido a que como no actúa más bien al nivel de, de los receptores de somatostatina, podría haber cierto aumento del crecimiento del tumor, pero eso se ha visto en la mayoría de estudios que es muy raro. De todas maneras, cuando se utiliza este tipo de fármacos, de preferencia se tienen que utilizar con otro medicamento más. Bueno, y acá nos olvidamos de lo que es la cabergolina, que como les mencionaba, dentro de los tumores de acromegalia, muchos de ellos también secretan prolactina. Entonces, la cabergolina en algo puede ayudar al tratamiento, pero usualmente no se recomienda como tratamiento único, sino como tratamiento de apoyo. En el caso de la radioterapia, pues es un tratamiento ya de tercera línea y solamente se utiliza en pacientes que no han sido controlados tras cirugía y que no responden tampoco al tratamiento médico. En algunos casos se podría utilizar como segunda línea si es que el tratamiento médico pues es totalmente contraindicado, ¿no? El detalle con la radioterapia es que su efecto todavía va a demorar. Entonces, mientras hace efecto la radioterapia, hay que continuar con algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, anualmente, además de eso, hay que hacer un estudio de función hipofisiaria, porque uno de los efectos adversos más usuales de la radioterapia es que el paciente termine con un hipopituitarismo, ¿no? Entonces, hay que estar atentos para empezar el tratamiento de reemplazo, pues, de las hormonas hipofisiarias, si es que se da el caso. Ujú. Muy bien. Y eso sería todo de la exposición del día de hoy. No sé si tendrán alguna duda de lo que les he mencionado. Sí, Joaquín. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto, digamos, a un tumor mixto, un prolactinoma y que también causa acromegalia. En ese caso, ¿cómo iniciaríamos el tratamiento? Bueno, es que usualmente los tratamientos de los tumores que tienen más acromegalia, que es lo usual, o sea, no es más bien al revés, ¿no? Que tuvieran un poquito más de prolactina y menos de hormona de crecimiento, el tratamiento es quirúrgico. O sea, siempre más vamos a ir al tratamiento quirúrgico. Una vez que se saque la pieza, lo más importante es que el anatomopatólogo defina cuánto de los marcadores hay y cuáles son los genes o los marcadores oncogénicos en ese tumor. Entonces, de acuerdo a eso, se tiene que dar apoyo con tratamiento médico. Si es que ha habido ya secreción de prolactina, se puede dar tratamiento con cabergolina y con análogos de somatostatina. Si es que ha quedado recidiva, ¿no? En algunos casos, si es que es un tumor más pequeñito y se ha podido sacar todo, ya no van a necesitar mayor apoyo, ¿no?
Pero eso también se ve unas semanas después de la operación, haciéndole dosajes de IGF-1 y volviéndole a hacer un test de tolerancia para ver si suprime o no la hormona de crecimiento. Pero si la mayor manifestación es por hormona de crecimiento, el tratamiento es quirúrgico. Listo. Edwin, Buenas noches, doctora. buenas Este, noches. en el caso de la hiperprolactinemia, por ejemplo, si no tendríamos resonancia magnética para detectar, por ejemplo, un prolactinoma, entonces, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico si no tendríamos resonancia magnética? Solamente con el dosaje de prolactina se podría hacer el diagnóstico si es de causa, por ejemplo, no fisiológica, por ejemplo, farmacológica, o si es de causa patológica como el prolactinoma. Solamente con el dosaje de prolactina se podría diagnosticar eso, o necesariamente requerimos de una resonancia magnética. Bueno, es que depende, ¿no? Como les había puesto ahí, si digamos es una prolactina que no se eleva por encima de 50, las posibilidades de que sea por otras cosas, estrés, fármacos, son mayores. Entonces, si por ejemplo no tenemos la posibilidad de tener una resonancia, lo que se puede hacer es un seguimiento, ¿no? Sigamos, primero tenía una prolactina en 30 y de ahí en 3 meses empieza a elevarse, las posibilidades de que sea un microadenoma hipoficiario son mayores. En cambio, si es una causa fisiológica, yo qué sé, por estrés, o el paciente no fue bien a que le tomen la muestra, o tuvo relaciones sexuales días anteriores, eso puede elevar un poquito la prolactina. Entonces, en la siguiente toma de control, vemos que se normaliza, una vez que le hemos explicado cómo tiene que ser su toma de prolactina, pues más sería una causa fisiológica. Pero muy aparte de eso, si bien a veces no hay resonancia, pues también se puede hacer tomografía, que no es lo ideal. Se puede hacer una tomografía de hipófisis con contraste que en algo nos puede ayudar. Y en el peor de los casos, pues ya una radiografía simple de cráneo, con enfoque en silla turca, para ver, aunque sea, de que no haya un gran tumor que esté erosionando, ¿no? Obviamente, si el nivel de prolactina es por encima de 200, 300, 500, ya pues las posibilidades de que esto sea un macroadenoma hipoficiario ya son muy, 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 muy altas, ¿no? Uh -huh. Todo depende del nivel de prolactina. Ya, gracias. Uh -huh. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Duda? Bien, listo, chicos. Nos estamos entonces viendo la siguiente semana para continuar con las clases teóricas, ¿no? Bien. Buenas noches con todos. Nos vemos. Buenas noches, doctor.